Muchísimas gracias por la participación. Yo soy Marcela Correa, soy la representante de la marca Ceasefire a nivel de Latinoamérica. Soy máster en Ingeniería de Seguridad contra Incendios y el objetivo que tengo hoy es poder presentarles esta marca que está incursionando en el mercado latinoamericano. Ceasefire es una empresa que ya cuenta con 40 años en el mercado de la protección contra incendios y siempre ha venido innovando para ofrecer una solución a los clientes, adaptarse a las necesidades de la industria. Nosotros somos catalogados como los líderes o el líder en el sistema, en el diseño y fabricación de sistemas modulares prefabricados de supresión automática de incendios a base de polvo químico seco. Es importante entender esa palabra prefabricado porque de alguna manera el objetivo de Ceasefire siempre es ofrecer facilidad a las personas en la protección contra incendios y que sea un amplio, tenga un alcance mayor. Entonces, sin más preámbulo, a mí me gusta hacer la presentación con este video que resume, pero explica muy bien quiénes somos nosotros. Entonces, vamos a hacer la presentación oficial de Ceasefire. Y lo importante que tenemos que entender es que nosotros contamos con diferentes ventajas. Y de las ventajas que tenemos en comparación con otros sistemas es que no se requieren tuberías, no se requieren bombas, tampoco se requiere cableado eléctrico. Podríamos decir que es la manera más fácil de proteger los activos frente al fuego. Entonces, cada unidad está diseñada y certificada por UL para proteger un determinado área y una altura máxima de un recinto. Cada unidad se selecciona de acuerdo con esos tres parámetros: ancho, largo y alto. Estas unidades detectan y extinguen un incendio de una manera autónoma, pues poseen un rociador montante. Acá podemos ver la manera en que se instala esta unidad. A veces un ingeniero me decía que a veces es más difícil instalar una lámpara que instalar Ceasefire. Ponemos dos tornillos, una orilla de soporte, enroscamos y así tenemos ya protección 24 horas del día, los 7 días de la semana. Acá se está activando de manera autónoma porque la temperatura está haciendo que se expanda el líquido del bulbo y se va a generar la descarga del agente a través del rociador. Entonces, estos somos nosotros, pero vamos ahora a entrar a los detalles que tenemos que entender cómo es la estructura o la arquitectura de nuestro producto. Acá vemos que se está protegiendo con nuestros productos un hangar. Entonces, partamos desde el principio. El funcionamiento de las unidades Ceasefire funcionan bajo el principio de extinción automático. Estoy asumiendo que ustedes tienen conocimiento básicos de la protección contra incendio. Entonces, este cilindro que ustedes están viendo ahí contienen en su parte interior dos agentes extintores, puede ser el polvo químico seco, CF33, o el agente limpio mezclado con polvo químico seco. Tiene un elemento sensible, como ya lo decía anteriormente, al calor y que permitirá la descarga del agente cuando la temperatura aumente, o también pueden ser activadas de manera eléctrica cuando se conectan o se integran a un panel de descarga. Entonces, vamos a más detalles. Vemos que en la parte interior tiene un rociador montante que se instala hacia abajo. Ya les explico por qué, porque probablemente ustedes deben estar pensando, eso está mal instalado, eso está raro, por eso tiene una explicación. Entonces es para generar un efecto splashing y normalmente por defecto la temperatura de activación es de 68 grados. Sin embargo, como nosotros debemos saber, cada riesgo se debe analizar y dependiendo de la temperatura de ambiente se puede seleccionar la temperatura de activación. Siempre se tiene en cuenta la temperatura de techo que se alcanza en el espacio o en el riesgo que queremos proteger y dependiendo de esa temperatura se selecciona la activación. Entonces, en el momento en que ustedes van a hacer una solicitud de nuestros productos, nos especifican cuál sería la temperatura de activación. Esta selección se realiza
teniendo en cuenta los parámetros de la NFPA 13, que son los parámetros de los rociadores. Entonces, ahora sí ustedes dirán, pero montante, porque invertido, eso está muy raro. Pues la explicación es muy sencilla, porque lo que se quiere lograr es que cuando se descargue la gente, choque con el deflector para crear un efecto de splashing, como yo lo había dicho anteriormente, como sombrilla invertida, y se pueda tener inundación total, ¿vale? Vamos a mostrar y a prestar atención a este video donde se muestra ese principio. Eso que ustedes están viendo acá es un cuarto que se sometió a prueba con dimensiones específicas y son las pruebas que se hacen frente a los laboratorios independientes UL, Unterwriters Laboratories. Y acá estamos viendo que se está haciendo una prueba con un combustible de clase A, que son sólidos combustibles, maderas. También se han hecho con combustibles clase B o fuegos clase B y clase C, que son los eléctricos. Entonces acá presten especial atención a donde está ubicada la unidad. En este momento la temperatura está aumentando, esto es lo que está ocurriendo acá en el techo, y cuando llegue esta temperatura a los 68 grados, la unidad se va a descargar. Entonces miremos, se está aumentando, se descarga, y se dan cuenta que en este momento no se está descargando simplemente hacia abajo, sino está cubriendo todo el recinto. Así es que funciona CIFAR, y por eso se selecciona este tipo de cabezal de rociador. Entonces, como les dije en un inicio, CISFAR siempre está pensando en volver la protección, o bueno, dar unas posibilidades a los clientes, a la industria, de una solución sencilla. Nosotros sabemos que hay muchos cálculos hidráulicos que se deben hacer si se compara con otros sistemas. Entonces, lo único que tenemos en cuenta, vamos a hacer una diferenciación entre activación autónoma y activación eléctrica. Entonces, por ahora, activación autónoma, que es la más fácil. Entonces, acá se va a activar simplemente por calor, que va a hacer que se active el rociador y se va a generar la descarga. Entonces, vemos una cinta que tiene simplemente en el techo la unidad. ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, tenemos que tener en cuenta el largo, el ancho y el alto. Dependiendo de esas tres dimensiones, se selecciona la unidad adecuada. Nosotros tenemos estas unidades disponibles. Lo principal que ustedes deben tener en cuenta o revisar siempre es la altura máxima o la altura del riesgo que se está protegiendo. En este caso, la unidad más grande que nosotros manejamos, que tiene mayor cobertura, protege un área de 4.57 metros de largo, 4.57 metros de ancho y una altura máxima de 9.14. Si ustedes tienen un riesgo, una bodega que supera esta altura, ahí es donde nosotros como ingenieros debemos decir, no, esta solución no aplica, tenemos que revisar otro tipo de solución. Pero si está entre ese rango, podemos decir, ok, CISFAR puede ser una solución. Toda esta información que yo les voy a compartir, nosotros tenemos acceso a las fichas técnicas, al manual de instalación, incluso a los archivos CAD en este link que también ustedes tendrán acceso. Entonces, cuando ustedes entran a ese link que les estoy mencionando, se va a tener la hoja de datos y cada hoja de datos va a tener las especificaciones de cada unidad. Entonces, estas son las especificaciones de la unidad CFP 6750 que les acabo de mencionar, cuyas dimensiones. Nosotros le prestamos bastante atención a este sello que acá aparece a mi derecha y es el sello UL. El sello UL significa que nuestras unidades han sido probadas y testeadas en los laboratorios de UL para confirmar su efecto extintor y su eficiencia. Entonces, seguimos los estándares establecidos en el estándar UL 1254, que es para los sistemas de supresión prefabricado a base de polvo químico seco. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos seleccionar la unidad, son sistemas. Pero ahora pasemos entonces a la activación eléctrica y ustedes dirán, pero bueno, acá
ya estamos superando la cobertura de una unidad. Estamos viendo que hay 6, ahí ya estamos viendo cables, pero si en un inicio me dijo que no tenía cables ni cobertura. Entonces, vamos a tener en cuenta que acá ya va a cambiar un poco el proceso de activación. Y eso ocurre cuando se requiere más de una unidad, entonces, para proteger dicho espacio. Entonces ya ahí es un cuarto que supera los 4.5 metros por 4.5 metros, entonces se dice, bueno, vamos a añadir para poder cubrir el espacio. ¿Qué pasa? Ahí, por recomendaciones, la mayoría de sistemas de supresión de incendios se basa en un principio de experimentación, ¿cierto? Entonces, cuando se establecen que hay más de una unidad, estas unidades se deben descargar de manera eléctrica y de manera simultánea después de recibir una señal a través de un panel de descarga. ¿Qué pasa? Y por ejemplo, hay un cliente o hay un ingeniero que me dice, no quiero integrarlo a un sistema de descarga, quiero que funcione como me explicó ahorita, que simplemente por calor, no quiero incluir más elementos. Debemos hacer mención que en estos casos las unidades no contarán con el sello UL, porque no sabemos a ciencia cierta cómo se van a comportar en este tipo de condiciones que se salen a las pruebas que se han realizado en UL. Entonces, tener claro y que la manera en que se deberían instalar es conectado a un panel de descarga. Quizás dirán, entonces, ¿cómo se hacen los cálculos? Ya no es simplemente largo por ancho. Pues mira, acá tenemos un ejemplo sencillo, geometría. Lo único que tenemos que asegurarnos es que cubramos el área. Siempre miramos la altura y cubrimos el área específica y se pueden mezclar diferentes coberturas, diferentes unidades que tengan coberturas. Nuevamente, lo importante es que se esté cubriendo completamente y que la altura máxima sea la ideal. Entonces, como les mencionaba, supongamos que en este caso, en el cuarto izquierdo, se presenta un incendio, que nos dice la normatividad, entonces que ya la norma, ¿qué nos dice la norma? Es que en este caso, si hay un incendio, no se debería activar de manera autónoma, que es por calor, sino se debe detectar el incendio de otra manera, se debe tener en cuenta detectores de humo, detectores de calor, aspiración, y ese es el que va a dar la señal al panel que posteriormente descargará las unidades de manera simultánea. Las 4 unidades se deben descargar para ofrecer inundación total. Entonces tengamos claro esa diferencia. ¿Cómo se va a activar eléctricamente si ustedes vieron que la unidad no tenía nada más en la fotografía que les mostré? Entonces se deben incluir unos actuadores eléctricos. No es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino también se están utilizando en el desarrollo de otros rociadores inteligentes de otras marcas. Y esta empresa son los líderes mundiales en el suministro de actuadores para la industria de protección contra incendios. Entonces, ¿cómo funciona? Después de que se detectó el incendio, el panel de descarga va a dar la señal eléctrica que va a dar una señal que va a hacer que se dispare el pin y va a romper el bulbo. Entonces ya no vamos a esperar que esto se caliente y se expanda para romper el bulbo, sino ya se va a hacer de manera eléctrica. Entonces, ahí ustedes deben tener en cuenta que es un elemento que ya no viene incluido en la unidad, sino se tiene que agregar en la solicitud, ¿vale? Acá ya no es algo prefabricado, ¿no? Se tiene que tener en cuenta que dependiendo del número de unidades y la filosofía de funcionamiento del sistema o solución, se selecciona el panel de liberación y sus componentes. Entonces ya el principio que teníamos de prefabricado cambia un poco, se tienen que tener en cuenta otros variables. Nosotros
Normalmente nos apoyamos de las marcas fabricantes de los paneles, ¿cierto? Entonces, el requisito fundamental para poder integrar estas unidades a los paneles es que los paneles sean listados para descarga de agentes, porque hay otros paneles que son listados para descarga de agua, pero en este caso no serían los idóneos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, no hay tablas o soluciones prefabricadas al respecto y todo debe hacerse conforme la NFPA 72. Se diseña el sistema de detección como si se tratara de un agente limpio. Se debe tener en cuenta los tiempos de predescarga, de aborto, en fin. Adicionalmente, entonces, todas las unidades vienen provistas de un switch de presión. Esto permitirá su integración a un panel de detección. Ya no estamos hablando de un panel de detección y descargas, sino estamos hablando simplemente de detección. Y en dado caso que tengamos, por ejemplo, un cuarto eléctrico que es remoto, eh, no tenemos acceso a él, pues constante, simplemente está ahí el cuarto. Si se llegara a descargar o si hay una baja de presión, nosotros tendríamos la señal que nos está enviando este switch para saber que algo pasó, ¿cierto? Y tomar medidas o para activar las alarmas correspondientes. Las unidades, ya volviendo al tema y enfocándonos en la manera en que se deben instalar, estas deben colocarse de manera vertical con el deflector del rociador apuntando hacia abajo, como ya les había mostrado, y esta unidad se debe utilizar en áreas donde la temperatura esté entre menos 28 a 48 grados. Y fundamental que la unidad debe montarse o fijarse a un techo seguro, ya sea madera, metal o hormigón. No podemos instalarla en un techo falso porque naturalmente el peso que tiene es considerable. Entonces les voy a mostrar acá estas unidades, cómo se instalan y el kit de instalación que vienen incluidos. Entonces, cuando ustedes hacen la orden o quieren adquirir nuestros productos, vienen con este kit de instalación. Ojo que no vienen incluidos los tornillos porque van a cambiar dependiendo del tipo de estructura que lo van a instalar. Son diferentes los tornillos de fijación para madera, para metal. Entonces, dependiendo de eso, los tornillos deben ser adquiridos por ustedes. Se instala, se ponen unos tornillos, se marcan y simplemente se va a poner el cilindro. Estas unidades que ustedes están viendo acá son las unidades low profile o de bajo perfil que se diseñaron con el objetivo de disminuir el espacio, como ustedes lo pueden ver, porque hay a veces hay limitantes en espacios en los techos falsos, entonces se desarrollaron estas unidades que manejan casi las mismas coberturas que las otras que son de manera vertical y de esta manera poder optimizar el espacio. Entonces, esa es la manera de instalar. Y eso es lo que les estaba mencionando. Ya habíamos visto la instalación de las maneras de la ubicación vertical. Y como les mencionaba, si ustedes ven las unidades, tenemos esta que aparece acá, CFF 800LP, está acá protegiendo una oficina, y acá está la CFF 800. La cobertura de las dos es la misma, que es 2.5 metros por 2.5 metros, pero cambia su ubicación, que acá es horizontal y acá es vertical. Es lo único que tienen que tener claro cuando estemos revisando a detalle las unidades disponibles. Estas son las unidades que están con esa configuración. Solo manejamos 3, pero son las que más se mueven en el mercado, podríamos decirlo así. ¿Qué aplicaciones? Entonces,
la rama de aplicaciones es bastante amplia. Podríamos proteger cuartos eléctricos, archivos documentales, transformadores, talleres, data centers, no se asusten, pero ya les explico por qué, almacenes de inflamables, túneles de cable, cabinas de pintura. ¿Y por qué se pueden proteger este tipo de riesgos? Porque el principal componente del polvo CF33 es fosfato monoamónico y estos extinguen fuegos clase A, B y C. Entonces, fuego de materiales combustibles sólidos, líquidos combustibles o incluso fuego de equipos eléctricos. Entonces, como les dije, presten atención a las unidades CFP o CFF. Acá está la diferencia entre las unidades CFP y CFF. Las unidades CFP tienen acá, la subrayo en P porque significa powder, de polvo, tienen como agente extintor simplemente el polvo químico seco conocido como Ceasefire Dry Agent. ¿Okay? Es una fórmula patentada a base de fosfato monoamónico y la principal diferencia con los polvos químicos que se encuentran en el mercado latinoamericano es que no es conductor ni corrosivo. Entonces, es una propiedad patentada por nosotros. Si ustedes me preguntan cuál es la fórmula exacta, yo no la sé porque es reserva del sumario, pero se han hecho las pruebas de laboratorio pertinentes para demostrar estas propiedades. Incluso han sido más rigurosos que las requeridos en la NFPA 75. Ahora bien, tenemos las unidades CFF, también somos los fabricantes de esta mezcla que se conoce como agente dual, que mezcla CF33 con FM200. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se creó esta fórmula de agente dual? Porque se notó una necesidad en los clientes o en los proyectos que se querían proteger cuando se estaba ofreciendo las unidades simplemente a base de gas. Y es que eso requiere ciertos parámetros para poder instalarlos. Uno de esos es que el cuarto donde puedan instalarse los sistemas a base de gas es que sea completamente hermético y no permite ningún escape de gas. Entonces, ahí se tienen que hacer intervenciones estructurales, se tiene que hacer una prueba del Dorfman test y ese tipo, y a veces, por más que se quisiera lograr hermeticidad, no es posible porque tiene que haber ventilación constante en estos lugares. Entonces, Ceasefire dijo, ok, ¿cómo ofrecemos una solución que siga siendo un poco más delicada que simplemente el polvo, porque el polvo podríamos decirlo que es robusto, pero que se puede utilizar en espacios más delicados, como lo decía anteriormente, en data centers, son espacios un poco más de equipos electrónicos? Entonces desarrolló esto y está mezclando estos dos agentes extintores. Entonces tenemos la potencia del agente extintor del gas, que va a extinguir el incendio rápidamente y adicionalmente va a quedar una capa fina de polvo que va a evitar reignición. Entonces, esas son las dos unidades, la diferenciación. Las unidades CFF es para más, para espacios más delicados, donde la limpieza puede ser un poco mínima. Entonces, ya que hablamos de la limpieza, les quiero mostrar cuál es el residuo que deja la unidad CFF después de activación y cómo se limpia posteriormente. Entonces acá ya este video ya lo vimos un poquito, vemos que se activa y acá va a quedar, se activó, entonces va a quedar la capa fina de polvo químico seco y se podrá limpiar ya sea por aspiración, como lo estamos viendo actualmente, o si no por aire comprimido. Esa es la manera en que se limpiarían el residuo que está dejando las unidades CFF. Algunas aplicaciones, este proyecto que ustedes están viendo es una bodega de alimentos en Estados Unidos, protegidos con las unidades CFP 6750,
Tenemos el montaje, switchgears, tenemos cuartos de máquinas. Acá no se asusten porque ustedes dirán, pero está más abajo de las unidades. Bueno, acá hay un techo falso que no va a superar el volumen de protección de cada unidad, simplemente que no nos enviaron fotografías de cómo estaba la aplicación completamente terminada, pero siempre se va a respetar el volumen de alcance de cada unidad. En oficinas también manejamos una extensión flexible entre 1 pie a 5 pies de largo, dependiendo de la solicitud del cliente. Si lo observamos es porque en ciertas ocasiones no hay espacio suficiente para poner o instalar la unidad dentro del riesgo, entonces se puede extender al exterior y el principio va a ser el mismo porque si vemos acá tenemos el rociador. Eso es algo también, una extensión flexible que se maneja en otros sistemas. Casos de éxito, nosotros hemos estado presentes en diferentes industrias y estos 40 años ya se imaginarán la cantidad de clientes que podemos tener. Pues estamos en el área de telecomunicaciones, hemos protegido data centers, cuartos eléctricos, cuartos de baterías, el transporte ferroviario, centros de despacho, salas de comunicaciones, oficinas, espacios de almacenamiento. En aeropuertos importantes del mundo están instalados, en instalaciones remotas, en las salas de comunicaciones, en las oficinas, en espacios de almacenamiento, cuartos de máquinas, cuartos eléctricos, en la industria automotriz, también estamos presentes. Tenemos las celdas de pruebas, la instalación de pruebas de calidad, las oficinas, estamos en la industria metalúrgica, minera, oil and gas, en cadenas hoteleras, también hemos protegidos en esos tipos de lugares, salas de tecnología, oficinas y bodegas. Bueno, en todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hemos protegido campamentos remotos, viviendas, bodegas, salas de computadores, parques nacionales, ya sean estatales, del condado, de la ciudad, farmacéuticas, plantas de fabricación y de bodega, también en la Administración Federal de Aviación, en instalaciones remotas, cuartos de equipos de máquinas e instalaciones de comunicación. Ya para resumir un poco o para dejar simplemente claro algunas de las ventajas si comparamos el sistema Ceasefire con sistemas a base de gas. Otra vez, acá yo no estoy diciendo que el Ceasefire es mejor que un sistema hidráulico, no. Nuestra labor siempre es analizar el riesgo y determinar cuál solución es idónea. A veces no se puede instalar un sistema hidráulico porque no hay el espacio suficiente para ubicar la bomba o simplemente no hay acceso a agua, la presión suficiente para lograr el caudal necesario. Entonces voy a hacer una comparación y ustedes me dirán, bueno, ¿qué opinan? Ahí me pueden escribir si les parece atractivo, si les pareció complicado cómo se hacen los cálculos, pero Ceasefire no requiere ningún tipo de cálculo hidráulico para el diseño. Por ende, son fáciles de reubicación. Ustedes tienen un campamento, instalan las unidades y luego se van a mover un campamento, no sé, en un espacio petrolero y se mueven. Las unidades se podrían desinstalar y mover con el remolque, por decirlo así. Nosotros no requerimos tuberías. El agente de extinción no es conductor y no es corrosivo, entonces si son activos delicados o de gran valor, siempre es recomendable protegerlo con un agente delicado, ¿sí? Que no genere ningún daño adverso, porque se supone que nosotros estamos protegiendo activos, bienes y naturalmente la vida de las personas. Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, ¿no? La instalación es completamente sencilla. Las intervenciones estructurales, pues ustedes me dirán, ¿qué intervención estructural deben hacer para instalar en el techo estas unidades? Y el mantenimiento consiste simplemente en la inspección semestral de la presión, que si lo tienen conectado con un panel de descarga, pues ni siquiera tienen que hacerlo visualmente porque ya les están dando la señal constante, pero siempre se recomienda hacer una revisión. Y algo también importante, ya si lo comparamos con un sistema de gas, es si llega a fallar el sistema de detección, en caso de requerirse, no sé, hubo algún error eléctrico,
y no se envía la señal para descargarse, siempre se tendrá la activación autónoma, que es el rociador que viene. Entonces, por calor se activaría. Es un sistema redundante que se llama, que es para dar seguridad. Vida útil. Entonces, en algunos países esto ha sido como un background que a veces tenemos, que las unidades CISFAR solo se recargan en fábrica, no se pueden recargar en sitio. ¿Por qué? Por la fórmula patentada, uno, del polvo que nosotros tenemos, y segundo, porque nuestras instalaciones son autorizadas por el laboratorio UL para realizar este proceso y tiene que pasar por diferentes pruebas de calidad antes de que las unidades salgan a la venta. Entonces, es para tener claro a veces pequeño. Bueno, además, a rellenarlas, porque muchos lo ven y dicen eso es un extintor, entonces se descarga, voy a rellenarlas con el polvo químico seco que uno encuentra en el mercado, pero no lograría para nada el mismo desempeño, pues nuestra fórmula es completamente diferente. Y adicionalmente, las unidades tienen una vida útil de 12 años, entonces es lo que ustedes podrían hacer un ejercicio o en compañía podríamos hacer un ejercicio de comparación en precios de si vamos a instalar Ceasefire, cuál es el valor del mantenimiento que tenemos que hacer, si ya les expliqué que el mantenimiento es completamente sencillo. Entonces, tener presente estos 2 años, 12 años a largo plazo, se debe, y después de estos 12 años, se debe reemplazar la unidad. ¿Por qué se debe reemplazar? Porque eso lo dice la norma NFPA 17. Cuando son equipos que están presurizados, se debe hacer una prueba hidrostática después de 12 años. Y acá esto es fundamental, que me he dado cuenta que es podría llamarlo mito o común en nuestros países acá en Latinoamérica, que ven esa unidad y de una vez piensan que son extintores. Entonces, como son extintores, lo cubre, los parámetros que se deben seguir es acorde con la NFPA 10, se debe hacer mantenimiento mensual, se debe hacer prueba hidrostática anual. No, no somos extintores. Sí, a veces nosotros nos decimos de una manera coloquial que es más fácil decir que nosotros somos extintores automáticos, ¿no? Pero no lo somos. Nosotros no nos rige la NFPA 17, sino nos rige la NFPA 17, que es el estándar para sistemas prefabricados de polvo químico seco. Son unidades de extinción automática a base de polvo químico seco y cumplen con la NFPA 17, que es el estándar, y el estándar por el cual se sometieron a las pruebas de laboratorio es el UL 1254. Entonces, fundamental, nosotros bueno, yo lo hablo como colombiana, como latinos, nosotros siempre buscamos la manera de hacer cosas. Y acá en Colombia hemos encontrado unidades, incluso que simplemente son granadas y les ponen un rociador. Entonces, las personas lo ven, eso es lo mismo que Ceasefire. No, no somos lo mismo. Y lo importante que debemos entender es que nosotros nos diferenciamos de la mayoría, por no decir de todas estas unidades que tienen una apariencia similar, en que estas unidades no son listadas. Nosotros, Ceasefire, sí hemos hecho pruebas de calidad y de eficiencia que demuestran la eficacia de nuestro sistema de supresión. Estas no son certificadas o ensayadas y por lo tanto tampoco poseen el mismo agente extintor. Entonces es algo como para decirles, revisemos o no se dejen a veces engañar por otras marcas. Cualquier pregunta que tengan acá después de esta charla, yo estaría feliz de pues, resolverles todas las dudas. Esta es mi información de contacto y estoy completamente agradecida de su participación. Muchísimas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Tuvimos un problema de conexión con nuestra panelista. Eh, la idea es que ella se va a conectar ya en 2 minutos. Por favor, no se retiren para que todas las preguntas que realizaron los asistentes puedan ser resueltas, para que pues ella también nos pueda resolver todos los digamos, como preguntas que han habido, para que ustedes también tengan acceso a todo lo que, a información que de pronto les hizo falta saber un poco acerca del tema, como por ejemplo, pues qué diferencia hay entre una red de incendio o qué diferencia hay entre una red de incendio y digamos estos instrumentos que nos está ofreciendo CS Fire. Es importante, ahorita seguimos con la siguiente panel. Ahí se van a dar cuenta ustedes de 5 tips para generar ahorro y rentabilidad en tus obras por parte de Fluidpack, algunos panelistas de Fluidpack. Vamos a tener, digamos que este espacio va a ser bueno para ustedes, van a poder tener bastante conocimiento acerca del tema. Son 5 tips muy importantes. Entonces, pues nada, ya en 5 minutos. Bueno, para que sepan, si ustedes quieren tener contacto con Marcela, que es la persona que nos estaba dando la conferencia en estos momentos, en la parte de abajo podrán tener todos los datos, el WhatsApp y todo lo que requieran para poder contactarse con ella. Marcela, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien, muchísimas gracias a todos los participantes. Estoy acá atenta si hay alguna duda, algún proyecto, lista para Sí. preguntas. Bueno, precisamente les estaba comentando pues a todos los asistentes que en la parte de abajo de la página podrán encontrar tus datos, tu línea de WhatsApp, la página para que se puedan contactar contigo en el caso de estar interesados o recibir alguna información. Ahorita tenemos algunas preguntas que bastantes asistentes hicieron. Entonces, pues, si quieres empezamos. Claro que sí. Listo. Bueno, Cristian Ramírez nos dice, ¿qué ventajas tiene tener un cilindro CS Fire y no una red de protección contra incendios? Acá la respuesta es un poco general y nosotros siempre tenemos que analizar el riesgo. Cuando decimos qué ventajas, acá no decimos es mejor la red hidráulica, es mejor la red ceasefire. Tenemos que saber que en algunos casos no es conveniente tener un agente extintor como el agua porque es conductor y corrosivo. Entonces, si yo tengo un cuarto de máquinas de gran valor y voy a tener una red hidráulica acá, probablemente el agua, en lugar de proteger nuestro activo, pues lo está protegiendo contra el fuego, va a generar un daño posterior cuando se descarga este tipo de, pues el agua, digámoslo así. Eso podría decirse como una ventaja. Nuestro agente extintor es un poco más amigable con los activos que se están protegiendo. Adicionalmente, hay momentos o hay proyectos donde pensemos en un remolque que Ujú. está total, que no tiene acceso a agua. Por más que quieras hacerlo, no vas a lograr tener el caudal suficiente para poder instalar una red hidráulica. Entonces ahí decimos, tenemos otra opción como ceasefire. Entonces las ventajas que tenemos que analizar es siempre revisar nuestro riesgo y determinar cuál es el agente ideal o la solución ideal. Ceasefire, las ventajas que estamos ofreciendo es que no se requiere nada de tubería, no se requiere nada de cableado eléctrico, los cálculos y no hay cálculos, si se dieron cuenta simplemente con dimensiones de largo por ancho y alto, Ujú. tenemos pues podemos determinar cuáles son las unidades. Ok. Entonces, la disminución del mantenimiento también es muy sencilla. Entonces, siempre es analicemos riesgos y determinemos cuál es el sistema, pero ya les mencioné cuáles son las de Ceasefire. Perfecto. Marcela, Andrea Bulla nos dice cómo es el proceso de recarga de los cilindros. Ok. El proceso de recarga, como les estaba mencionando, no se podría recargar en sitio. Si se llegan a descargar las unidades, estas deben ser reemplazadas. Esa es la Ok, respuesta corta. ok, perfecto. Beatriz López nos pregunta, en el caso de falla del cilindro o del el rociador, ¿hay algún tipo de apertura de emergencia?
Ok, vamos a pensar que hay una falla que estamos diciendo que no se descargó por el calor, pensémoslo de esa manera, o a qué hace Sí, referencia. sí, yo me imagino que, digamos, no, en la temperatura mínima mínima que tiene que tener para empezar a activarse el rociador, pues no activó. Entonces, ¿hay alguna forma de que, digamos, yo pueda activarlo manualmente? Sí. ¿Algo así? Sí, sí, sí. Los activadores eléctricos, pues les mostré que son un pin que rompe el bulbo. Se pueden adaptar con un panel para que la descarga sea más rápida. Entonces, no hablemos tanto como de falla, sino la temperatura por calor toma más tiempo, ¿cierto? Y Ujú. queremos que se descargue más rápido. Entonces, no esperamos que sea el calor el que aumente, sino simplemente se detecta por humo. Entonces se va a dar la señal para que se descargue a través de los pines que van a romper el bulbo. Otra opción que también manejamos se llama un kit de activación manual. En lugar de conectarlo a un panel, se conectan los activadores a este panel, a este kit que les estoy diciendo, y manualmente se descargan las unidades. También tenemos esa opción. Ok, perfecto. Bueno, Safex Consultores dice, pregunta, dice que pregunta, pero el polvo químico seco también es un corrosivo o tiene un polvo químico libre generador de corrosión. Nuestro polvo químico tiene esa base de fosfato monoamónico, ese es el principal, pero adicionalmente tiene unos polímeros que han sido agregados. Ujú. Estos polímeros, no sé cuáles son los polímeros que fueron agregados, pero le dan la propiedad de que el polvo no es conductor y no es corrosivo. Cuando decimos que no es conductor, ¿cómo lo hacemos? Porque hemos hecho las pruebas. Entonces, yo les puedo dar la información porque se han hecho pruebas en metales, en polímeros, en espacios electrónicos y se ha demostrado que cuando se descarga el polvo no genera ningún daño adverso. Entonces, se han hecho en 2 laboratorios independientes y tengo toda la información de los datos para que les puedo compartir si quieren detalles de las pruebas que se han realizado donde se Ujú. demuestra que no genera ningún daño. Naturalmente hay que es muy diferente a un polvo químico, a un agente limpio, pues porque queda un residuo, hay que Sí, limpiar. Pero eso puede ser bueno porque evita reignición, ¿no? Pues porque ya corta el combustible con el oxígeno. ok. Mónica Vergara, ¿cuál es la durabilidad de estos productos y la garantía que recibimos? Ok, la vida útil de estas unidades es de 12 años. La garantía que nosotros estamos dando por defecto de fábricas es de 1 año, cuando estamos hablando que por alguna razón hay alguna baja presión en ese año que les estoy mencionando y se demuestra que no hubo intervención exterior, nosotros podríamos entrar a revisar. Ya si hay golpes exteriores, naturalmente no entraría una garantía por parte nuestra. Ok, perfecto. Eliud Luna nos pregunta, ¿la integración con un panel de alarma de incendio está listado con una marca en específica? Hay un requisito fundamental y debemos tener todos claros. Para integrarlo con un panel, el panel debe estar listado para descarga de agentes. Ese es el único requisito. Entonces, revisamos los paneles y vemos que está listado para descarga. No es un panel simplemente de detección, debe también Ujú. tener el listamiento para que se realice la descarga. Ese es el único requisito para poder integrarse con Sysfire. Ok. José David Benítez, en las unidades CFF de agente dual, lo que quieren decir es que no se necesitaría para estos productos ventilación. Lo que quiero decir con las unidades CFF es que no se necesita que el cuarto sea hermético. Quiere decir que va a permitir que haya ventilación en los cuartos y aún así va a funcionar. Eso no pasa cuando es simplemente agente limpio, porque se tiene que asegurar que todo el espacio esté cerrado. Ok. Bueno, Marcela, por tiempo estamos un poquito cortos, ya seguimos a nuestra siguiente conferencia. Te agradecemos muchísimo, Marcela, por esta intervención, por contestar todas las preguntas. Faltaron más, pero como les he comentado a todos los asistentes en la parte de abajo, ahí está directamente el link o el teléfono para que puedan comunicarse con Marcela, cualquier duda, cualquier pregunta, si quieren adquirir el producto, pues ella les va a dar el proceso.
les va a dar más información acerca del tema. No olviden que en la parte de abajo del chat hay un link donde ustedes pueden pasar a la siguiente conferencia, que es la de 5 tips para generar ahorro y rentabilidad en tus obras, una conferencia imperdible también, como las que hemos visto hasta el momento en nuestro CIPRO-SI. Marcela, muchísimas gracias por tu intervención, muy amable, muchas gracias por participar en este espacio, te agradecemos mucho y pues nada, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Listo, sí señora, que estés bien, hasta luego.